Elizabeth estaba de pie junto a la ventana, mirando las hojas de otoño arremolinarse en el aire. Llevaba 35 años en esta casa y cada otoño le traía una sensación especial de bienestar. Pero esta vez, algo era diferente. Lo sintió incluso antes de que John cruzara el umbral. «Betty», llamó desde el vestíbulo con una voz inusual. «No te vas a creer lo que ha pasado». Elizabeth se secó las manos en el delantal y salió de la cocina. John estaba de pie en medio del salón, agitando unos papeles. Llevaba el pelo gris despeinado y sus ojos brillaban con un extraño fulgor. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó con calma, aunque su corazón seguía en un aprieto. «¿Te acuerdas de mi tío Robert? ¿El que vivía en Suiza?» Elizabeth frunció el ceño. «¿Aquel que solo viste una vez en tu vida, hace 20 años?» «Así es». John empezó a pasearse por la habitación. «Murió el mes pasado. Imagínate, me dejó todas sus propiedades, toda su fortuna». Elizabeth se hundió lentamente en la silla. «Pero, ¿cómo es posible? ¿Dijiste que tenía hijos?» «Los tenía. Murieron hace 5 años en un accidente de coche. Vivía solo, y por alguna razón decidió dejármelo todo a mí». John siguió hablando, pero Elizabeth ya no escuchaba. Miró a su marido y no lo reconoció. Durante 35 años de matrimonio, se había aprendido todos sus gestos, todas sus entonaciones. Y ahora algo iba mal. Algo extraño y desconocido brillaba en sus ojos. «¿Cuánto ha dejado?», preguntó en voz baja. John se inclinó hacia ella y le susurró una tristeza. A Elizabeth se le cortó la respiración. «Dios mío», consiguió decir. «Ahora todo va a cambiar, cariño». John le besó la mejilla. «Tengo que ir al banco a hacer unos trámites». Se marchó rápidamente, dejando a Elizabeth sola en la habitación. Se acercó lentamente al espejo y miró su reflejo. 65 años, pelo gris, arrugas alrededor de los ojos. Todo era igual que siempre. ¿Pero por qué estaba tan inquieta? Aquella noche, John llegó tarde a casa. Olía ligeramente a alcohol caro y... ¿a perfume de mujer? Elizabeth fingió no darse cuenta. «La cena está en la nevera», le dijo. «No tengo hambre», respondió él, evitando su mirada. «Estoy cansada. Me voy a la cama». Elizabeth permaneció despierta mucho tiempo aquella noche. John roncaba suavemente a su lado, pero por primera vez en años, su presencia no le trajo paz. Algo había cambiado. Algo esquivo, pero importante. Y era solo el principio. A la mañana siguiente, encontró en el bolsillo de su chaqueta una tarjeta de visita de un restaurante de lujo y un cheque por una suma considerable. En el reverso de la tarjeta de visita había un número de teléfono escrito a mano por una mujer. Elizabeth guardó cuidadosamente la tarjeta de visita y se fue a preparar el desayuno como si nada hubiera pasado. Pero en su mente ya había empezado a formarse un plan. Habían pasado 2 semanas desde la noticia de la herencia. Elizabeth estaba sentada en su cafetería favorita con Margaret, su mejor amiga desde hacía 20 años. Siempre se reunían aquí todos los jueves, y hoy no era una excepción. «No pareces tú misma», dijo Margaret mientras removía el café. «¿Te ha pasado algo?» Elizabeth miró largamente por la ventana antes de contestar. «John ha cambiado, desde que recibió aquella carta sobre la herencia. Es como otra persona». «Es natural», dijo Margaret. «Un dinero así puede cambiar a cualquiera». «No se trata del dinero». Elizabeth bajó la voz. «Ayer dijo que iba a una reunión de negocios. Eché un vistazo a su teléfono cuando me llegó un mensaje. Decía: «Estoy deseando verte, mi amor». Margaret se quedó helada con la taza en los labios. «¿Estás segura?» Al instante borró el mensaje, pero conseguí leerlo. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y Elizabeth dejó de hablar bruscamente. John entró en la cafetería con una joven del brazo. No se fijaron en ella, sentada en una mesa del rincón más alejado. Elizabeth sintió que le empezaban a temblar las manos. «Es ella», susurró Margaret, incapaz de apartar la mirada. «Los vi la semana pasada en Le Petit. Iba a decírtelo, pero...» «¿Pero qué?», preguntó Elizabeth bruscamente. No quería sacar conclusiones precipitadas. ¿Podría tratarse realmente de una reunión de negocios? Elizabeth sonrió amargamente.
Desde donde estaban sentados, pudo ver cómo John tocaba suavemente la mano de la joven, se reía y echaba hacia atrás su larga melena rubia. «Tienes que hablar con él», insistió Margaret. «No», respondió Elizabeth con firmeza. «Todavía no». Sacó la cartera del bolso, puso el dinero del café sobre la mesa y se levantó. «Tengo que irme, Elizabeth». Margaret la agarró del brazo. «No hagas ninguna tontería». Elizabeth tenía los ojos secos y fríos. «Solo quiero saber la verdad». En casa, buscó metódicamente en el despacho de John. En el primer cajón del escritorio encontró el contrato de alquiler firmado la semana pasada. En el cajón de abajo, encontró un folleto de una agencia de viajes con fechas y destinos marcados. Barcelona, dentro de un mes. 2 billetes. Por la noche, John volvió tarde, oliendo otra vez a perfume. «¿Dónde has estado?», preguntó Elizabeth con calma, sin levantar la vista de su libro. «Una cena de negocios», evitó él su mirada. «Ya sabes, esos abogados. Parece que no consiguen resolver los trámites de la herencia. ¿Y cómo les va? Todo va bien». Se dirigió rápidamente al cuarto de baño. «No me esperes. Me daré una ducha y me iré directamente a la cama». Elizabeth cerró lentamente el libro. Era la primera vez en sus 35 años de matrimonio que oía a su marido mentir descaradamente. Se acercó al teléfono y marcó el número. «Buenas noches», dijo en voz baja. «Necesito un detective privado». «Sí, es urgente». A la mañana siguiente, se encontró con Richard King en la misma cafetería. Era un hombre delgado, de mediana edad y mirada atenta. «Cuéntamelo todo», le pidió, sacando un cuaderno. Elizabeth habló durante exactamente 1 hora. Sobre la herencia, sobre los cambios en el comportamiento de John, sobre la joven, sobre el apartamento y los billetes. King escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. «¿Cuánto tiempo necesitas?», le preguntó cuando hubo terminado su relato. «1 semana, no más», respondió. «Pero debo advertirte, la verdad puede ser dolorosa. ¿Peor que vivir una mentira?». Elizabeth sonrió con amargura. «Quiero saberlo todo, absolutamente todo». Cuando volvió a casa, John ya se había marchado a una reunión de negocios. Había una nota sobre la mesa. «Volveré tarde, no esperes». Elizabeth cogió el papel y olió el ligero aroma del perfume de mujer. «Está bien, cariño», susurró. «Que sea a tu manera. De momento». Se acercó a la ventana y miró durante largo rato. 35 años, la mitad de su vida. ¿Y todo para qué? ¿Para descubrir a los 65 que ya no te necesitan? El teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. «¿Cómo estás? ¿Podemos quedar?». «Hoy no», respondió Elizabeth. «Tengo que pensármelo». Subió a su dormitorio y sacó una vieja caja de fotografías del armario. En la foto de arriba, John y ella eran jóvenes y felices. Una foto de boda, 35 años atrás. Se quedó mirando la cara del joven John durante un largo rato, intentando comprender. ¿Había realmente la posibilidad de traición en sus ojos incluso entonces? La carpeta que Richard King había traído yacía sobre la mesa como una bomba de relojería. Elizabeth llevaba media hora mirándola sin atreverse a abrirla. «Está confirmado», dijo el detective sentado frente a ella. «Se llama Alice Montgomery y tiene 38 años. Trabaja como agente inmobiliaria en una prestigiosa empresa». Elizabeth abrió lentamente la carpeta. La primera foto mostraba a una hermosa mujer rubia que la miraba. Estaba riendo, cogida de la mano de John a la entrada del restaurante. «Cuéntamelo todo», pidió Elizabeth en voz baja. «Llevan saliendo un mes». King sacó su cuaderno. «Al menos 3 veces por semana. Restaurantes, hoteles, paseos por el campo. Le alquiló un piso en el centro». Elizabeth hojeó las fotos. Cada una era como un cuchillo en el corazón. «Hay más». King guardó silencio. «He investigado sus antecedentes. Tiene una reputación concreta». «¿Qué tipo de reputación?». «Ha estado involucrada con 3 hombres ricos en los últimos 10 años. Todos ellos mucho mayores que ella. Todos ellos casados. Y todos ellos se divorciaron de sus esposas poco después de conocerla». Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Estás diciendo que esta es su especialidad?». «Así es. Encuentra a hombres ricos y mayores, comienza una relación y luego... ¿Y qué pasó con esos hombres?».
Elizabeth le interrumpió. King sacó unos cuantos documentos más. El primero perdió casi todos sus bienes en un divorcio y murió de un ataque al corazón un año después. El segundo vendió el negocio y se fue al extranjero con ella, pero regresó 6 meses después solo, sin dinero y sin ella. El tercero se cayó. ¿Qué le ocurrió al tercero? Un misterioso accidente de coche. La policía sospechó un daño deliberado en los frenos, pero no encontró pruebas. Elizabeth sintió que se le entumecían los dedos. ¿Crees que John? Creo que debes tener mucho cuidado, dijo King con seriedad. Sobre todo después de lo que he averiguado sobre el seguro. ¿Qué seguro? King sacó otro documento. Su marido contrató un seguro de vida para usted la semana pasada, por una suma muy importante. La habitación se quedó en silencio. Elizabeth sintió que el mundo a su alrededor temblaba. Eso no es todo, continuó el detective. Ayer grabé su conversación en el restaurante. Sacó una pequeña grabadora y pulsó un botón. La voz de John, ligeramente distorsionada por la grabación, pero bastante reconocible, llenó la habitación. Pronto se acabará todo, mi amor. Vamos a empezar una nueva vida, sin obstáculos. La voz de Alice, dulce y melódica. ¿Pero qué hay de tu...? No te preocupes, he pensado en todo. Los accidentes ocurren. Elizabeth se levantó bruscamente. Ya basta. King apagó la grabación. S.R.A. Westbrook, tiene que actuar. Tiene que actuar ya. ¿Qué sugiere? Póngase en contacto con la policía. Elizabeth negó con la cabeza. No, todavía no. Tengo otro plan. ¿Cuál? Quiero que lo pierda todo. Igual que él quería quitármelo todo a mí. King la miró detenidamente. Eso es peligroso. Podría... Lo sé, lo interrumpió Elizabeth. Pero no dejaré que gane, no después de 35 años. Se acercó a la ventana. Afuera llovía, las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. Necesito tu ayuda, dijo sin volverse. Y te pagaré bien. ¿Qué quieres exactamente? Sigue vigilándoles, anótalo todo, y... Conoce a esta Alice, conócela, sobre sus debilidades, miedos, ambiciones. ¿Quieres usarla en su contra? Elizabeth ha vuelto. Quiero que ambos reciban su merecido. Cuando el detective se marchó, Elizabeth permaneció sentada largo rato. Luego sacó su teléfono y marcó un número. «¿Margaret? Necesito tu consejo y... ¿Sigue trabajando tu marido en el banco?» Esa noche, John llegó tarde a casa. Elizabeth le saludó con una sonrisa. «La cena está en la mesa, querido». Él ni siquiera la miró. «Estoy cansada». «Por supuesto», respondió ella con dulzura. «¿Has tenido un día duro?» «Sí», se apresuró a subir. Elizabeth lo miró marcharse. No había lágrimas ni miedo en sus ojos, solo fría determinación. «Descansa, querida», susurró. «Pronto necesitarás todas tus fuerzas». El sábado por la mañana, Elizabeth se despertó antes de lo habitual. John aún dormía, así que bajó tranquilamente a la cocina. Mientras preparaba café, recordó cómo solían desayunar juntos, comentando sus planes para el día. Ahora, él casi siempre tenía prisa. El teléfono vibró, un mensaje de King. «Se reúnen hoy a las 2, casa de campo». «¿Otra reunión de negocios?», murmuró Elizabeth mientras servía café. John bajó una hora más tarde, ya vestido de traje. «¿A dónde vas hoy?», le preguntó ella despreocupadamente, tendiéndole el café. «Al abogado», dijo él, sin mirarla siquiera a los ojos. «Lo de la herencia aún no está resuelto. ¿El sábado?» «Está muy ocupado». John terminó rápidamente su café. «El único rato que tiene libre». Elizabeth apartó la taza en silencio. Durante 35 años se había aprendido todos sus gestos, todas sus entonaciones. Ahora tamborileaba con los dedos sobre la mesa, señal de nerviosismo. «Tendré la cena preparada para cuando vuelvas», le dijo. «¿Qué tal tu tarta de manzana favorita?» Por un momento, algo parecido a la culpa brilló en sus ojos. «No, puede que llegue un poco tarde». Cuando él se marchó, Elizabeth subió las escaleras y entró en su estudio. Últimamente había empezado a cerrar con llave los cajones de su escritorio, pero ella sabía dónde guardaba la llave de repuesto. En uno de los cajones encontró los documentos del seguro. El importe era astronómico.
En el otro, encontró los papeles de la reinscripción de la herencia, fechados ayer. Le temblaron las manos al ver que su nombre había sido tachado de todos los documentos. El teléfono volvió a vibrar, esta vez de Margaret. Mi marido lo ha comprobado. John está intentando transferir todo el dinero a una cuenta en el extranjero. Elizabeth se hundió lentamente en su silla. Fuera de la ventana, los pájaros cantaban y el sol brillaba. Una tarde de sábado normal. Pero para ella, el mundo había vuelto a ponerse patas arriba. Marcó el número de King. «Necesito saber exactamente dónde está esta casa de campo». «No es seguro», respondió el detective. «No debería...» «La dirección», interrumpió ella. «Por favor». 1 hora más tarde, conducía por una carretera rural. La casa era una lujosa villa con vistas a un lago. El coche de John estaba en la entrada, junto a un deportivo rojo. Elizabeth aparcó un poco más allá y se acercó a la casa. Las ventanas de la planta baja estaban abiertas y se oían voces claras. «¿Cuándo?» Era la voz de Alice. «¿Cuánto tenemos que esperar?» «Todo está casi listo», contestó John. «Otra semana, 2 como mucho. ¿Y si sospecha algo?» «No lo hará. Confía demasiado en mí». Elizabeth sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Se apoyó en la pared, intentando mantener el equilibrio. «¿Y el seguro?», preguntó Alice. «Todo está en su sitio. Un accidente, y somos libres, con nuestro dinero, nuestra casa, todo». La risa de Alice sonó como un disparo. «Eres tan inteligente, mi amor. Has pensado en todo. Cualquier cosa por ti». Elizabeth se apartó silenciosamente de la ventana. Estaba mareada, pero se obligó a caminar con paso firme. Subió al coche y se quedó mirando la casa durante largo rato. Sonó el teléfono. Era Margaret. «¿Dónde estás?» «Estoy preocupada por ti». «Todo va bien», respondió Elizabeth con voz sorprendentemente tranquila. «Ya sé lo suficiente». «¿Qué quieres decir?» «Están planeando mi muerte, Margaret. Mi marido y su amante planean matarme». Se hizo el silencio en el teléfono. «Oh, Dios». Margaret finalmente exhaló. «Tenemos que ir a la policía». «No». Elizabeth arrancó el coche. «Tengo otro plan». «¿Cuál?» «Primero, voy a darles lo que quieren, y luego...» Hará una pausa. «Entonces desearán no haber sabido nunca mi nombre». De camino a casa, paró en una farmacia y compró somníferos. Por la noche, cuando John regresó, le saludó con una sonrisa. «He hecho tu tarta favorita». Él la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Lo sé». Le puso el plato delante. «Pero he pensado que quizá podrías comer un trozo». John vaciló y luego se sentó a la mesa. «De acuerdo, tomaré un poco». Elizabeth lo miró comerse la tarta, la misma que llevaba 35 años preparándole. Solo que ahora contenía algo más, algo que le ayudaría a dormir bien aquella noche. «¿Está buena?», le preguntó. «Como siempre», sonrió él, y por un momento ella pensó que estaba viendo al John que una vez había amado. Pero fue solo un momento. Cuando John se durmió, Elizabeth sacó todos los documentos importantes de la caja fuerte. Los somníferos hicieron efecto rápidamente. Ni siquiera se quitó la ropa, se tumbó en la cama. Trabajó en silencio a la luz de la lámpara del escritorio, haciendo fotos de cada papel con su teléfono. «Tengo que hacerlo todo bien», pensó, repasando metódicamente los documentos. Había sido la esposa perfecta durante 35 años. Ahora era el momento de convertirse en la enemiga perfecta. Por la mañana, John se despertó con dolor de cabeza. «¿Qué me pasa?», gimió. Era como si me hubiera pasado un camión por encima. «Debes de estar cansado, cariño», le tendió Elizabeth una taza de café. «Has trabajado mucho últimamente». Él la miró con desconfianza, pero su rostro solo mostraba preocupación. «Tengo que irme», dijo él, sin apenas beberse el café. «¿Otra vez con el abogado?», preguntó ella inocentemente. «Sí, no, al banco», balbuceó él. «A los negocios». Cuando la puerta se cerró tras él, Elizabeth sacó su teléfono. «Señor Blackwood, soy Elizabeth Westbrook. Necesito su consejo. Es urgente». William Blackwood, un hombre de pelo gris y ojos penetrantes, se reunió con ella en su despacho 1 hora más tarde. «Conozco a su familia desde hace muchos años, Sra. Westbrook. ¿Qué ha ocurrido?» Elizabeth extendió copias de documentos delante de él. «Mi marido planea matarme». Blackwood no se inmutó,
solo entrecerró los ojos. Es una acusación grave. Tengo pruebas. Puso en marcha la grabación de la conversación desde la casa de campo. Y eso no es todo. Durante 1 hora habló de todo: la herencia, Alice, el seguro, sus intentos de transferir dinero al extranjero. Blackwood escuchó atentamente, tomando notas. ¿Por qué no acudió a la policía?, preguntó finalmente. Porque quiero que lo pierda todo, respondió Elizabeth con calma. No solo que vaya a la cárcel, quiero que sienta lo que intentó hacerme. Blackwood la miró largamente. ¿Se da cuenta de que esto es peligroso? Entiendo que es necesario. Bien, abrió su portátil. Veamos qué podemos hacer legalmente. Pasaron las horas siguientes discutiendo la estrategia. Blackwood explicaba los detalles legales, mientras Elizabeth tomaba notas. El plan fue tomando forma. Lo principal es actuar con rapidez, dijo el abogado. Y tener mucho cuidado, lo tendré, prometió Elizabeth. Cuando volvió a casa, encontró a John frente al ordenador en su estudio. Cerró rápidamente algunas ventanas cuando ella entró. ¿Dónde has estado?, le preguntó, tratando de sonar despreocupado. En la peluquería. Se tocó el pelo. Quería cambiarme el pelo. ¿No se dio cuenta? Ni siquiera miró. Ah, sí, es bonito. ¿Hago la cena? No, yo... Tengo una reunión. ¿Con un abogado?, preguntó inocentemente. Dudó un momento. Sí, papeles importantes. Cuando se marchó, Elizabeth se sentó ante su ordenador. Conocía la contraseña, el día de su boda. ¡Qué ironía!, pensó mientras abría el historial de su navegador. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. Búsquedas de venenos que no dejan rastro. Páginas web sobre accidentes en la montaña. Artículos sobre cómo organizar un suicidio. No le temblaron las manos al hacer capturas de pantalla y enviárselas a Blackwood. Su corazón latía con firmeza. Sus pensamientos eran claros. Sonó el teléfono. Era Margaret. «¿Cómo estás?» «Todo va según lo previsto», respondió Elizabeth. «No tiene ni idea. ¿Y esa... mujer? ¿Alice?» Elizabeth sonrió. «Oh, yo también tengo planes para ella. Me das miedo», admitió Margaret. «A veces me asusto yo misma», replicó Elizabeth en voz baja. «Pero, ¿sabes qué? Empieza a gustarme». Por la noche permaneció largo rato frente al espejo, mirándose la cara. Arrugas, canas, todo estaba igual que hace un mes. Pero algo había cambiado. Una nueva expresión apareció en sus ojos, fría, calculadora. «¿Querías guerra, John?», susurró a su reflejo. «La vas a tener». En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Elizabeth la tomó entre sus manos y pasó el dedo por el joven rostro de John. «Siento que hayamos llegado a esto», le dijo a la fotografía. «Pero tú elegiste este camino». Dejó la foto en su sitio y abrió el cuaderno. En una página en blanco, escribió con letra clara: «Plan de venganza, primer día». El crepúsculo se cernía sobre la ventana, y su determinación crecía con él. El tiempo cambió bruscamente y empezó a llover, como si el propio cielo pudiera sentir el drama que se estaba desarrollando en casa de los Westbrook. Elizabeth estaba sentada en el despacho de William Blackwood, escuchando atentamente sus explicaciones. Así pues, el abogado expuso los documentos ante ella. Su marido ya ha conseguido transferir parte de la herencia a cuentas en el extranjero. Pero hay algo interesante. Elizabeth dio un paso adelante. Parece que la señorita Montgomery no es solo una amante, es una estafadora profesional, y su marido no es su primera víctima. Blackwood sacó un grueso expediente. Mis colegas han encontrado algunos detalles interesantes sobre su pasado. Cambió de nombre hace 5 años. Antes de eso, era conocida como Alice Redgrave, y tuvo problemas con la justicia. Elizabeth miró detenidamente los documentos. ¿Chantaje? ¿Falsificación de documentos? Y eso no es todo. Blackwood se inclinó más hacia ella. No trabaja sola. Tiene un cómplice. ¿Y sabes quién es? ¿Quién? El mismo Kirkbride con el que tu marido supuestamente se ve todo el tiempo. De hecho, es su ex marido, Robert Klein, un estafador profesional. Elizabeth sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quieres decir? Sí, es una trampa. Casan juntos a ancianos ricos. Primero, Alice seduce a la víctima, luego aparece un abogado para ayudarles a reescribir la propiedad. Y luego desaparecen con el dinero.
¿Y qué pasa con las esposas? Blackwood la miró con el ceño fruncido. Normalmente accidentes. Accidentes muy convenientes. Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, desdibujando los contornos de la ciudad. ¿Mi marido sabe algo de esto? Lo dudo. Según los documentos, él mismo es una víctima, solo que aún no se ha dado cuenta. Elizabeth se volvió bruscamente. ¿Podemos usar esto? Blackwood asintió lentamente. Podemos, pero necesitamos pruebas irrefutables, registros de conversaciones, documentos, testimonios. Tengo algo. Elizabeth sacó su teléfono. Pero necesitamos más. Volvió a casa a altas horas de la noche. John ya estaba dormido, o fingía estarlo. La luz de notificación de su teléfono estaba encendida. Elizabeth cogió el teléfono en silencio. Conocía la contraseña. Era su fecha de nacimiento. Hasta eso le ha servido, pensó con amargura. El mensaje era de Alice. Todo tiene que estar listo mañana. No me falles, mi amor. Te espero en nuestra casa a las 3. Elizabeth hizo una foto de la pantalla y guardó el teléfono. Luego subió a su habitación y sacó su cuaderno. Plan de venganza, segundo día. Reunión con el detective King Poner, un micrófono en la oficina. Comprobar los extractos bancarios. John estuvo especialmente amable esta mañana. Cariño, ¿podemos ir a las montañas este fin de semana? ¿Tú y yo solos? Elizabeth apenas pudo contener un escalofrío. ¿A la montaña? ¿Por qué de repente? Es que pensaba... Hacía mucho tiempo que no estábamos juntos. Sí, sobre todo cerca de un acantilado, pensó, pero sonrió. Eso suena maravilloso, cariño, pero... ¿quizá la semana que viene sería mejor? Tengo tanta migraña ahora mismo. Por supuesto. Aceptó rápidamente. Demasiado rápido. Cuando se fue, Elizabeth se encontró con el detective King en el parque. Necesito su ayuda. Otra vez. ¿De qué se trata esta vez? Necesito que pongas micrófonos en su despacho y... Vigila a este hombre. Le mostró una foto de Robert Klein. King silbó. Oh, conozco a ese tipo. Un estafador peligroso. Razón de más. Necesito saberlo todo sobre sus encuentros con mi marido. Por la noche, cuando John estaba en la ducha, Elizabeth se coló en su despacho. Los pequeños micrófonos que King le había dado eran casi invisibles. Los colocó en lugares estratégicos, debajo del escritorio, junto al teléfono, detrás de un cuadro. De repente, las escaleras crujieron. Elizabeth se quedó paralizada. Los pasos se acercaban. «¿Cariño?» La voz de John sonaba muy cerca. «¿Dónde estás?» «Aquí». Ella salió rápidamente del estudio con un libro en las manos. Buscaba algo para leer. Él la miró con suspicacia. «¿En mi estudio?» Ella le mostró el libro. «¿Te acuerdas de esto? Me lo regalaste en nuestro primer aniversario. Quería volver a leerlo». Sus ojos se ablandaron. «Oh, sí, es bueno que guardes esas cosas». «Si supieras qué otras cosas guardo», pensó Elizabeth, aferrando el libro con la grabadora escondida en su interior. Más tarde, tumbada en la cama, escuchó las grabaciones a través de un auricular. La voz de John, hablando con Alice. «Todo está listo. Los billetes están reservados. Después de todo, nos encontraremos en Barcelona». «¿Y el dinero?» «Ya está transferido a una cuenta en el extranjero. Robert lo ha arreglado todo». «¿Estás segura de que no sospecha nada?» La risa de John. «Todavía cree que soy su fiel esposo. 35 años y nunca ha dudado de mí». Elizabeth apagó la grabación. El hombre al que una vez había amado dormía sobre la almohada a su lado. El hombre que había planeado su asesinato. «Te equivocas, cariño», pensó. «Ya no soy la mujer ingenua que crees que soy». Sacó su teléfono y envió un mensaje a Blackwood. «Tengo nuevas pruebas. ¿Podemos vernos mañana?» La respuesta llegó casi al instante. «A las 9. Y ten cuidado. Mucho cuidado». El día empezó como de costumbre. Elizabeth estaba preparando el desayuno cuando John bajó las escaleras, vestido con su mejor traje. «Vayamos hoy al campo», dijo de pronto. «Hace un tiempo estupendo. Pasaremos el día juntos». Elizabeth se quedó helada ante los fogones. Recordó la conversación que el micrófono había grabado la noche anterior. «Tiene que parecer un accidente»,
Los frenos fallarán en una carretera de montaña. ¿Hoy? Intentó que su voz sonara normal. Pero dijiste que tenías una reunión importante. La he cancelado. Se acercó y la abrazó por detrás. Olía a colonia cara. Quiero pasar tiempo con mi mujer. Por última vez, pensó Elizabeth, pero sonrió. De acuerdo, cariño. Dame media hora para prepararme. En el cuarto de baño marcó rápidamente el número de King. Quiere llevarme a las montañas. Hoy mismo. No vayas. La voz del detective era tensa. Tenemos a su mecánico bajo vigilancia. Anoche alguien estuvo trasteando con los frenos de su coche. Lo sé, susurró Elizabeth. Pero si no se lo digo, sospechará. Es demasiado peligroso. Tengo un plan. Necesito que nos sigas. Y... que estés alerta. Se puso su mejor traje, uno azul marino, el mismo que solía llevar al trabajo antes de ir al colegio. Si este es mi último viaje, pensó, más vale que me vea bien. John esperaba junto al coche. Vamos en el mío, dijo. El tuyo está averiado. Claro que lo está, pensó Elizabeth. Después de lo que le has hecho. Condujeron fuera de la ciudad. John estaba inusualmente hablador, recordando sus primeras citas y sus viajes juntos. Elizabeth contestaba y sonreía, pero en el bolso llevaba una pequeña grabadora. ¿Te acuerdas de nuestra luna de miel?, preguntó John al girar por una carretera de montaña. Por supuesto, respondió ella. Entonces también eras muy atento, igual que ahora. Él se tensó un momento, pero siguió conduciendo. La carretera se hacía cada vez más empinada. Elizabeth contempló el paisaje y pensó en todos los años que habían vivido juntos, en sus sueños, sus planes, sus alegrías y sus penas, en el hijo que habían perdido, en todo lo que había sido y podía haber sido. «Para», dijo ella de repente. «¿Qué?» Él la miró sorprendido. «Para el coche, John. Tengo que decirte algo». De mala gana, se detuvo en la plataforma de observación. La vista del valle era impresionante. «¿Qué pasa?», preguntó, con la voz teñida de irritación. Elizabeth se volvió hacia él. «Lo sé todo, John. ¿De qué estás hablando? De Alice, de los documentos falsos, de los frenos de mi coche, de todo». Su cara se congeló. «¿Estás loco? ¿Pero qué...?» Elizabeth sacó su teléfono y encendió la grabación. Su propia voz llenó el coche. «Después del accidente, nos encontraremos en Barcelona. Parecerá un accidente». John cogió el teléfono, pero Elizabeth estaba preparada. Se apartó y abrió la puerta. «No te lo aconsejo», dijo con calma. «Nos están vigilando, y mi abogado ya tiene todos los documentos. Vas de farol». Pero el miedo apareció en sus ojos. «¿En serio?», sonrió ella. «¿Y qué hay del hecho de que tu querida Alice es una estafadora profesional? ¿Y que su verdadero nombre es Redgrave? ¿Y que trabaja con su exmarido, tu falso abogado?» John se puso pálido. «¿Qué? Oh, ¿no lo sabías?» Elizabeth sacó un expediente. Ya habían hecho esto antes. Encontraron a un hombre rico, lo obligaron a ceder sus propiedades. Y luego desaparecen con el dinero. Eres solo otro tonto en su lista. ¡Mientes! Intentó coger la carpeta, pero Elizabeth retrocedió aún más. «Acéptalo, cariño. Te han utilizado. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Estabas dispuesto a matar a la mujer que te dedicó 35 años de su vida por un fraude. En ese momento, 2 coches se detuvieron en la plataforma de observación. El detective King salió del primero y Blackwood del segundo. «Aquí están mis testigos», dijo Elizabeth. «¿Quieres saber lo que ocurre a continuación?» John se quedó quieto, agarrado al volante. «¿Qué quieres?» «Todo», respondió con calma. «La casa, el dinero, la herencia, y tu confesión del intento de asesinato. ¿Y si no? Si no, todos los documentos sobre tus maquinaciones con Alice y su marido acabarán en manos de la policía. Y créeme, estarán muy interesados en un caso de fraude internacional». Se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando al frente. «No tiene pruebas». «¿De verdad?» Ella sacó otro sobre. «Hay extractos de sus cuentas en el extranjero, registros telefónicos, el testimonio del mecánico que rompió los frenos. ¿Quieres seguir? ¿Usted?» Se atragantó con su rabia. «Tú lo planeaste todo. Aprendí del mejor.
Dejó escapar su rabia por primera vez en mucho tiempo. Del hombre que planeó matarme. Elizabeth hizo una señal, y Blackwood se acercó al coche con los documentos. «Fírmelo, señor Westbrook, o iremos a la policía». John miró los papeles como incrédulo ante lo que estaba ocurriendo. ¿Todo? ¿Se lo llevan todo? No, respondió Elizabeth. Me llevo lo que es mío por derecho. Tu libertad es mi regalo por 35 años de matrimonio. Tras regresar de las montañas, Elizabeth se sintió extrañamente tranquila. John había firmado todos los documentos con manos temblorosas, sin siquiera leerlos. Ahora estaba sentado en su estudio, encerrado, y ella preparaba la cena como si nada hubiera pasado. Sonó el teléfono. Era Alisa. «No contesta a mis llamadas». Su voz temblaba de rabia. «¿Qué le pasa?» «Oh, señorita Montgomery, o quizás la señora Redgrave», respondió Elizabeth con calma. «No se preocupe, su plan casi ha funcionado. Casi. ¿Quién?» Alice tartamudeó. ¿Cómo sé tu verdadero nombre? ¿O el de tu marido Robert? ¿O tal vez sobre tus anteriores aventuras?» Se hizo el silencio en el teléfono. «Escucha con atención», continuó Elizabeth. «Tengo 2 opciones para ti. La primera es que desaparezcas, para siempre. Te olvidas de John, del dinero, de todo. La segunda es que entregue a la policía pruebas de todas tus estafas de los últimos 10 años. La elección es tuya. Vas de farol». Pero la voz de Alice ya no era segura. «¿En serio?» Elizabeth sonrió. «¿Quieres comprobarlo? Por cierto, ¿cómo está el señor Henderson? ¿Ese viudo rico que murió misteriosamente hace 2 años?» Alice tomó aire. «Le daré 1 hora», terminó Elizabeth. «Luego llamaré a la policía». Colgó el teléfono y miró el reloj. Calculó que Alice y Robert ya estaban haciendo las maletas. John bajó a la cocina dando un portazo. Tenía la cara gris y le temblaban las manos. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué no acudió enseguida a la policía?» Elizabeth se secó lentamente las manos en una toalla. «Porque 35 años no se pueden borrar así como así. Incluso después de lo que hiciste. No pretendía...» Tartamudeó. «Las cosas se me fueron de las manos. ¿De verdad?» Lo miró a los ojos. «¿Cuándo se te fue de las manos? ¿Cuando planeabas mi muerte o cuando contrataste a un mecánico para arreglar los frenos?» Se hundió en una silla. «Alice, me obligó». «No mientas», lo interrumpió Elizabeth bruscamente. «Al menos ahora, sé sincero. Tú mismo lo planeaste todo». Ella solo le indicó el camino. En ese momento sonó su teléfono. Un mensaje del detective King. «Han abandonado la ciudad. Se dirigen al aeropuerto». «Tus cómplices están huyendo», le dijo a John. «Probablemente no quieren ir a la cárcel». Se agarró la cabeza. «¿Qué va a pasar ahora? ¿A ti?» Ella se encogió de hombros. «Nada. Vivirás de tu pensión. Una pequeña pensión del Estado. Sin casa, sin dinero, sin amante. No puedes...» «Puedo». Le puso los nuevos documentos delante. «Firma esto. Esta es una renuncia a todas las reclamaciones de la propiedad. ¿Y si me niego? Entonces le daré a la policía las grabaciones de tus conversaciones sobre planear mi asesinato. Elija». Miró los papeles durante 5 largos minutos. Luego cogió un bolígrafo y firmó. «Eso es todo», dijo Elizabeth. «Puedes recoger tus cosas mañana. Deja las llaves sobre la mesa. ¿A dónde debo ir?» «No lo sé». Se volvió hacia la estufa. «Ya no es mi problema». Se levantó y fue hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Sabes, una vez te quise de verdad». «Lo sé», respondió ella sin volverse. «Eso hace que tu traición sea aún peor». Cuando la puerta se cerró tras él, Elizabeth sacó su teléfono. «¿Señor Blackwood? ¿Ya está hecho?» «Sí», firmó. «Los 2 juegos». Se acercó a la ventana. John se quedó de pie junto al coche, confuso y solo. El hombre al que una vez había amado se había convertido en una sombra miserable. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo ella al teléfono. Ni siquiera se dio cuenta de que había cambiado los documentos. Ahora tenemos su confesión y la prueba del fraude. ¿Seguro que no quiere entregar esto a la policía?, le preguntó el abogado. «No», negó con la cabeza. «Que viva con ello.
con el conocimiento de que lo había perdido todo por culpa de su propia codicia. Por la noche, Elizabeth se sentó en su casa vacía a mirar viejas fotografías. En todas ellas eran felices, o al menos lo parecían. Volvió a sonar el teléfono. «Margaret, ¿cómo estás?» «Extraña», contestó Elizabeth con sinceridad, como si hubiera despertado de un largo sueño. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Vivir», miró por la ventana al sol poniente. Simplemente vivir. Por primera vez en 35 años, sola. En el cajón de su escritorio había un billete a París, el lugar al que ella y John habían soñado ir en su vejez. Ahora volaría sola. «¿Sabes?», le dijo a Margaret, «a veces el final es solo un nuevo comienzo». Se acercó al espejo. El reflejo no era el de una mujer rota, sino el de una persona que había sido traicionada y había salido fortalecida. «Sí», le susurró a su reflejo. «Esto es solo el principio». Pasaron 2 semanas. Elizabeth estaba sentada en el despacho de Blackwood, repasando los últimos trámites. Todo estaba listo para el acto final de su plan. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», le preguntó el abogado. «Podríamos dejarlo así». «No», negó con la cabeza. «Tiene que entender el coste de sus actos, completamente». Había fotografías sobre la mesa. John en un motel barato de las afueras de la ciudad, confuso y envejecido. Junto a ellas había fotos de Alice y Robert en el aeropuerto, embarcando apresuradamente en un avión con destino a México. «¿Estás listo?» Blackwood miró su reloj. «Están esperando». Elizabeth asintió y sacó el teléfono. Marcó el número de John y él contestó casi de inmediato. «¿Sí? Ven al banco de Central Street, ahora mismo. Tenemos que hablar. ¿Por qué?» Sonaba cansado. «Ya te lo has llevado todo. Créeme, te interesará». 1 hora más tarde estaban sentados en la sala de conferencias del banco. Blackwood, el detective King y la directora del banco, Patricia Donovan, estaban presentes. «¿Qué significa esto?» John miró nervioso a su alrededor. Elizabeth colocó una carpeta delante de él. «¿Sabes qué es esto?» La abrió y se puso pálido. «¿Cómo?» «Es la historia completa de tus maquinaciones con Alice y Robert. Todas las transferencias de dinero, todos los documentos falsificados. ¿Y sabes qué es lo más interesante?» Le miró a los ojos. «Te han engañado». «¿Qué?» «El dinero que transferiste a las cuentas en el extranjero. No está ahí. Lo retiraron todo hace una semana». John se apretó el corazón. «No puede ser». Patricia Donovan abrió su portátil. «Me temo que es verdad, señor Westbrook. Sus Call vaciaron las cuentas en cuanto tuvieron acceso». «Pero había... ¿3 millones?» Elizabeth sonrió con amargura. ¿Ahora entiende por qué tenían tanta prisa por abandonar el país? John estaba sentado mirando los documentos. Le temblaban las manos. ¿Por qué me enseñas esto? Porque quiero que entiendas que perdiste algo más que a tu mujer y tu casa. Lo perdiste todo cuando creíste a los ladrones. El detective King colocó otro expediente sobre la mesa. «Este es el expediente completo de Alice Redgrave y Robert Klein. Ya han realizado una estafa similar 5 veces. Usted no era más que otra víctima». «¿Víctima?» Elizabeth se levantó bruscamente. «No, no es una víctima. Es un cómplice. Un hombre que planeaba matar a su propia mujer por dinero». Blackwood abrió su maletín. «Y tenemos todas las pruebas. Registros telefónicos, el testimonio del mecánico, registros bancarios». «¿Qué quieres?», preguntó John en voz baja. «Quiero que vivas con ello», respondió Elizabeth. «Todos los días te despiertas y te das cuenta de que no solo me has perdido a mí y nuestra vida, lo has perdido todo, tu dinero, tu reputación, tu futuro. ¿Y sabes qué es lo peor? Te lo has hecho a ti mismo». Se levantó y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. «Ah, y una cosa más. Voy a crear una organización benéfica para ayudar a las mujeres que han sufrido violencia doméstica. ¿Sabes con qué dinero? Con el dinero que intentaste ocultarme». John se quedó inmóvil, con la mirada perdida. El hombre que hacía un mes había planeado deshacerse de su mujer y empezar una nueva vida parecía ahora completamente destrozado. Elizabeth salió del banco y respiró hondo. El cielo era azul brillante. El sol brillaba cálidamente en primavera. «¿Estás bien?»,
preguntó Blackwood, que la siguió a la salida. Sí, sonrió ella. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente bien. En su bolso había un billete a París. Le esperaba una nueva vida. Y esta vez, sin mentiras ni traiciones. ¿Sabes? Dijo mirando la ciudad. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. París recibió a Elizabeth con una lluvia primaveral. Se asomó a la ventana de su habitación de hotel con vistas a la Torre Eiffel y pensó en lo extraña que le había resultado la vida. Hace un año, no podía imaginar que estaría aquí, sola, libre, con un nuevo propósito en la vida. Sonó el teléfono. Era Margaret. ¿Cómo estás? ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias? Sobre Alice y Robert. Los detuvieron en México. Parece que intentaron llevar a cabo su plan con otro hombre rico, pero esta vez no tuvieron suerte. Elizabeth se sentó en su silla. ¿Y John? Vive en el mismo motel. Tiene un trabajo como guardia de seguridad en un supermercado. Dicen que ha envejecido mucho. ¿Sabes? Elizabeth miró la lluvia que caía por la ventana. Ni siquiera siento lástima por él. Y con razón. Por cierto, ¿cómo va tu fundación? Elizabeth sonrió. Su fundación benéfica, Nueva Vida, ya había ayudado a docenas de mujeres a escapar de relaciones tóxicas, encontrar trabajo y empezar de nuevo. Es estupendo. Ayer abrimos otro centro de apoyo. ¿Sabes lo que es irónico? El dinero con el que John quería sobornarme está ayudando ahora a otras mujeres a evitar el mismo destino. Lo has hecho bien. La voz de Margaret era orgullosa. Hiciste algo bueno de algo malo. Después de la conversación, Elizabeth bajó a la cafetería de la planta baja. En la mesa de al lado, una anciana francesa leía un periódico. En la primera página había fotos de Alice y Robert esposados. «Es terrible», sacudió la cabeza la francesa, llamándole la atención. «Gente terrible». «Oui», respondió Elizabeth. «Pero a veces los peores acontecimientos conducen a los mejores cambios». Por la tarde, dio un largo paseo por las calles de París. Había dejado de llover y la ciudad brillaba con un resplandor húmedo. Cerca del Sena, un artista callejero pintaba retratos de los transeúntes. «Señora», la llamó, «¿puedo pintar su retrato?» Elizabeth vaciló y se sentó en una silla. El artista la miró largamente a la cara. «Tienes los ojos de una persona que ha sobrevivido a la tormenta y se ha hecho más fuerte». Ella sonrió. «Tal vez tengas razón». Una hora más tarde le enseñó el retrato. Una mujer segura de sí misma, con la cabeza alta y una leve sonrisa, miraba el lienzo. «Esta eres tú de verdad», dijo el artista. «Sí», susurró Elizabeth. «Sí, ahora lo es». Cuando regresó al hotel, sacó una vieja fotografía del bolso, la foto de su boda con John. Miró a la joven y feliz pareja, soñando con una larga vida juntos. «Todo pasa», le dijo a la foto y la rompió en pedacitos. Abrió la ventana y dejó que los pedazos volaran al viento. Se arremolinaron en el aire como hojas de otoño y desaparecieron en la noche parisina. Su diario estaba sobre la mesa. Abre una nueva página y escribe: «Hoy empieza mi verdadera vida, sin miedo, sin mentiras, sin un pasado que me tira hacia atrás. Ya no soy una víctima. Soy alguien que ayuda a las víctimas a convertirse en vencedoras». El sonido de un acordeón llegó desde la calle. En algún lugar a lo lejos, la Torre Eiffel brillaba. Elizabeth sintió una extraña calma, la que solo llega después de una gran tormenta. Su teléfono volvió a sonar, esta vez de la directora del refugio para mujeres de su ciudad. «Señora Westbrook, tenemos una nueva clienta. Está en una situación difícil. Muy parecida a la suya. Volveré mañana», respondió Elizabeth. «Dile que ya no está sola». Se acercó a la ventana y contempló París de noche. La ciudad con la que ella y John habían soñado era ahora solo suya, como toda su vida. A veces susurró: «Hay que atravesar la oscuridad para encontrar la luz». En el bolso llevaba el billete de vuelta a casa, pero ya no era el hogar donde había vivido una mentira durante 35 años. Era su nuevo hogar, un lugar donde podía ser ella misma y ayudar a otros a encontrar su camino hacia la libertad. Su nueva vida acababa de empezar.